A ver, ahí está grabando, siempre se me olvida. Bueno, empezamos de vuelta entonces, a ver. Entonces, lo que le estaba diciendo, para que quede y todos los chicos lo puedan ver más en otra oportunidad más adelante, es que el problema plantea una viga simplemente apoyada con una carga distribuida de 95 kilos por metro. Carlos. Una longitud de 2 metros. Carlos, sí. Te interrumpo, no estás compartiendo, me parece. A ver. Hoy no es el día entonces, ¿eh? A ver. Espera. Pues estaba... A ver, ahí lo ven. Ahora sí, ahora sí. Bueno, hoy es viernes, sé que me quiero ir. Está bien. Bueno, ustedes avísenme si no se entiende, así como vamos. Hoy no es un buen día. Entonces, arranquemos de vuelta. El ejercicio es una viga simplemente apoyada, con una carga distribuida de 95 kilos por metro lineal, tiene una longitud de 2 metros, y como sección utilizada tiene un perfil ángulo de 4 pulgadas por medio espesor. Entonces, para determinar las características del perfil, utilicé la tabla de Ascindar que tienen colgada en la PEDCO, donde, si se fijan bien, el perfil que tienen que utilizar es el último de la tabla. Entonces, tomando los datos de la tabla, obtuve el área, los momentos de inercia respecto de los ejes Y y Z, respecto a cómo lo usamos nosotros en la sección izquierda, y respecto a los momentos de inercia, los momentos de inercia principales de la sección. Si recuerdan bien, como nosotros ubicamos la terna, no coinciden con los momentos de inercia principales de la sección. Entonces, la sección tiene ubicada la posición del centro de gravedad, te lo da la tabla, es 2,98 centímetros, y después tiene algunas distancias importantes que vamos a empezar a utilizar, como la distancia W, que capaz que se ve un poquito mejor en la tabla de acá, que sería el vértice extremo superior este o el inferior, y la distancia B1. Entonces se indica esta distancia FI o FX, que corresponden al centro de gravedad de la sección, y bueno, están indicados los ejes. En nuestro caso el eje Y coincide, y este es el Z para nuestra sección izquierda con la terna adoptada. Entonces tenemos los momentos o la posición de los ejes principales de inercia, y con eso copiamos los datos de la tabla a nuestra hoja para seguir el problema. Entonces, si se fijan, el momento, acá la carga como está aplicada, digamos, va a producir un momento flector sobre el eje Z. Es decir, que la línea de fuerza no va a coincidir con un eje principal de inercia, por lo cual vamos a tener flexión oblicua, digamos. Por la forma del ángulo, ya que los ejes principales de inercia no coinciden con la línea de fuerza. Que sería este caso, ¿no? Entonces tenemos la línea de fuerzas, y hay un ángulo acá que nos da la idea de la flexión oblicua. Entonces, pasamos a calcular las fracciones y los esfuerzos característicos. El problema es simple, digamos, los momentos en los extremos van a ser nulos. El momento en el centro de la sección va a ser Q por L cuadrado sobre 8, que nos da un valor de 0,55 kN por metro. Las reacciones va a ser Q por L sobre 2. Y con esos valores podemos, el problema nos pregunta determinar las tensiones máximas. Eso van a ocurrir donde los momentos son máximos, digamos, las tensiones normales. Entonces, si se recuerdan, el ángulo φ es el ángulo que se forma entre la línea de fuerzas y el eje principal de inercia. En este caso es 45 grados, es el ángulo que figura en la tabla. Entonces, para buscar la dirección del eje neutro, una de las formas que se utiliza es aplicar la expresión esta, que tangente de beta es igual a menos 1 tangente de phi por I sub nu sobre I sub b. Entonces, beta, si hacemos las cuentitas, es arco tangente de 1 sobre tangente de 45 por 269,07, que es el momento de inercia respecto al eje principal N, y sobre 92,84, que corresponde al otro eje de inercia B. Eso nos da un ángulo de 70,96 grados, negativo. Si se recuerdan, con esto nosotros podríamos construir
el problema, digamos, entonces, con el ángulo beta podemos encontrar el eje neutro. Ahora también nosotros debemos descomponer el momento mz sobre los ejes principales de inercia. Creo que Agustín era el que preguntaba los signos. Como mz es positivo, es como que nosotros giráramos la terna 45 grados. Así, con ese criterio yo resolví el problema y te vas a dar cuenta que funciona. Es decir que tanto el m sub nu o el m sub b son positivos. Es decir que apliqué para calcular mn, mz por coseno de 45, que va a ser igual a mb por mz por seno de 45. Es decir que los dos valores valen 0,32 kilonewton metro. Acá me comí la n. Esto es unidades kilonewton metro. Entonces, si graficamos todos los cálculos que hicimos recién, vamos a obtener nuestra sección izquierda, los ejes Y y Z, los ejes N y B, y con el ángulo beta podemos encontrar la posición del eje neutro en la sección. Con esto nosotros, si se acuerdan, que cuando calculábamos flexión oblicua, lo que buscábamos siempre era encontrar un sistema de coordenadas que nos permitan aplicar o determinar la tensión normal sobre la sección que estamos calculando y sobre los ejes de referencia que vamos a utilizar. Entonces, si vemos la tabla acá de Asindar, digamos, nos indica esta distancia, pero nos falta esta de por acá. Porque nosotros vamos a trabajar sobre el eje, acá nosotros le llamamos N y B, entonces necesitamos un sistema de coordenadas respecto a esos ejes. El único que tendríamos como dato sería el valor de B1, esta posición de este punto. Ahora nos falta el de acá arriba. Para hacer eso, digamos, saqué un par de cuentitas que son como el perfil, los ejes principales de inercia están rotados a 45 grados, es bastante sencillo. Si llamo B a la suma de B1 más B2, B2 es lo que nos está faltando, y componemos un triángulo, sabemos que, y digamos, el lado del ángulo es B, que es el ancho, es dato, nosotros podemos establecer la relación trigonométrica que B cuadrado más W cuadrado va a ser igual a B cuadrado. A B corta cuadrada más W es igual a B larga al cuadrado. Entonces podemos despejar la B corta, que sería este segmento, que sería la altura del triángulo, digamos. Si hacemos eso, nos da que vale 7,16 centímetros. Entonces, solamente restando el valor de B menos B1, obtendríamos la coordenada B2. Entonces, con eso podremos armar nuestra tabla de coordenadas para poder calcular la tensión normal respecto a los ejes N y B. Entonces, el primer punto, el 1, tomando como este valor de B y el otro saliente de N positivos, este estaría en menos 2,96, que es el primer valor que calculamos, más 7,21. El punto 2, que estaría en el vértice justo por donde pasa el eje principal de inercia N, nos queda a 4,20, que es el dato de la tabla, 0, y el punto 3 nos queda a menos 2,96, menos 7,21. Entonces, con eso Profe, nosotros... ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime, Agustín. Respecto a los puntos. ¿Cómo? Concuerdo con el punto 2, pero por ejemplo el punto, con que concuerdo con el punto 2, Sí. pero con el punto 1 me quedó el que está a la derecha del perfil, porque estaría más alejado del eje neutro. Sí, está un poquito más alejado, pero ya se complica un poco más las cuentas. Yo lo traté de hacer lo más sencillo para que lo podamos ver, digamos. Ahora, después yo lo tengo dibujado en el AutoCAD, mira, yo hice lo mismo. Digamos, el punto extremo, en vez de ser este, es este de acá. Eso es lo que me estás diciendo vos. Entonces, Claro, la tensión te da un poquito más grande. Pero para sacar las cuentas así sencillas, me parece que podríamos trabajar con estos 3 puntos de afuera del perfil. ¿Te parece? Como para explicar el ejemplo, digamos. Está bien. Es como una aproximación. Sí, Podríamos sí. aproximar. O sea,
porque ¿qué te va a cambiar ahí? Depende cuánto se gire el eje neutro, digamos, puede ser que, a ver si me... El eje neutro que calculamos es el verde. Si yo lo roto un pelín, digamos, a ver si lo puedo sacar de acá, puede ser que el punto 1 al girarlo un poco, corresponda al valor máximo, ¿lo ves? En este caso, el máximo es el que decís vos, pero eso puede cambiar de acuerdo a los estados de carga presentes en la sección. ¿Está bien, Agustín? Claro, se entiende perfecto, profe. Gracias. Bueno, entonces, luego de ese comentario, digamos que está bueno, nosotros sabemos que el cálculo de tensiones normales va a ser igual en el nuevo sistema de coordenadas, digamos, teniendo en cuenta los ejes principales de inercia, va a ser mn sobre in por la coordenada b, más mb sobre ib por la coordenada n, más n sobre a. En este caso, nosotros no tenemos compresión o tracción en el problema, es decir, que ese término es nulo. Entonces, luego lo único que tenemos que hacer es recorrer la sección aplicando los valores de los momentos compuestos, digamos, porque mn y mb nosotros lo calculamos multiplicando por el coseno de 45 o el seno de 45. ¿Está bien? Si hacemos esas cuentitas, nos da el sigma x1 igual a menos 197,09 kilogramos por centímetro cuadrado. El punto 2 nos da positivo, nos da 151,95, y el punto 3 nos da negativo, menos 17,09. Entonces, antes de graficar, nosotros podíamos ver si nuestra sección verifica las tensiones admisibles. Si consideramos que el material es un acero F24, donde la tensión de fluencia es 2.400 kilos por centímetro cuadrado, y utilizamos un coeficiente de seguridad de 1,5, la tensión admisible va a ser 1.600. El valor, como este es un acero, tanto en compresión como en tracción resiste lo mismo, el valor máximo en este caso se da por compresión en el punto 1 y vale menos 197, es decir, que vale menor que la tensión admisible. Entonces el perfil, digamos, nosotros sabemos que verifica las tensiones normales. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es hacer el gráfico de distribución de tensiones. Entonces, sobre el eje neutro que hemos trazado, con el ángulo beta, vamos a trazar paralelas al eje neutro, tal vez en el gráfico este no están rectas, digamos, porque lo hice a mano alzada, digamos, pero en el punto 1 es negativo, vale 197,09, y si vamos al punto 2 es positivo 151,95. Si nosotros graficamos esta línea recta, digamos, a escala deberíamos encontrar el valor calculado en el punto 3, que es positivo, negativo, perdón, y vale 17,09. Siempre tienen que hacer por lo menos alguna verificación gráfica para ver si los valores que calcularon son los correctos. Como decía Agustín, yo no lo hice, pero este valor tal vez sea un poquito más grande, pero sería un poco más difícil, o digamos, tendríamos que sacar la cuenta utilizando una regla o dibujándolo en AutoCAD. Así, con las cuentas trigonométricas que tenemos disponibles rápidamente, yo creo que en el punto 1 alcanzaría para decir si la sección verifica o no. ¿Se entiende el planteo? ¿Alguno tiene alguna consulta? Yo tengo consultas, profe, que Dale. no sé cómo. Ustedes usan la fórmula de las tensiones normales y le asigna al menos a uno de los términos. Sí, al de siempre. Claro, sí. Sí, te escucho. Lo que no entiendo es por qué va, o es porque como uno rotó los ángulos, o sea, Porque rotó los ejes. viste que roté la terna, o sea, en el esquema de terna que nosotros tenemos, roté la terna 45 grados y respeté los signos. ¿Te diste cuenta de eso? Porque no hice claro, más sí. que rotar la terna, y como la terna funciona en ese esquema, se respeta porque en realidad es una convención la que estás poniendo de poner menos adelante
porque cuando vos haces estos cálculos con otra terna, el menos no va, por ejemplo. Yo cuando estudié esto, no usaba o sea, la tensión normal sumaba los términos, porque utilizaba otro sistema de referencia. Pero en definitiva es lo mismo. Cual vos sistema uses, siempre te tiene que dar el mismo resultado, digamos. Lo mismo cuando construyen los diagramas, de acuerdo a cómo utilizan la terna, o con cualquier criterio que tenga, los valores tienen que coincidir, te tienen que cerrar los equilibrios de nudo. Es decir que es una convención, básicamente, la que estamos utilizando en esta materia. En otras materias, por ejemplo, en ingeniería civil, utilizan otras. ¿Alguno tiene otra consulta? Ahí estaba pensando que al valor ese que calculó usted le podríamos sumar el seno de 45 sobre el espesor y nos daría el punto. Sí, o sea, tampoco es tan difícil, complicado, pero para hacerlo rápido, Claro. digamos, y que ustedes entiendan, ustedes después le pueden buscar, porque digamos, acá vos con este sistema de coordenadas y referencias, vos podés calcular la tensión en cualquier punto. Obviamente que en este valor tendríamos una tensión un poquito más alta negativa, digamos. Pero para que sea rápido esto, calculé 3 puntos, los externos fáciles de calcular así con la tabla. Profe, cuando dice que giró la terna, se refiere a que la terna XY como la hizo coincidir con los ejes principales de inercia, ¿no? R y B. La terna IZ la hice coincidir con el BN, digamos. Esto lo giré 45 grados para acá. Bien. El R pasó a ser coincidir con Z, digamos. Claro. Bien. Porque acordate que yo descompuse el momento M respecto de los momentos, digamos, de los ejes principales. Es decir, que es como que roté el problema. Por este caso particular, ustedes lo estaban haciendo al revés. Cuando le daban momentos en los dos planos, por ejemplo, cuando le daban momento en Z y en Y como dato, imagínate que tenían una estructura que tenía esos dos estados de carga que te provocaban la flexión oblicua. En este caso, la flexión oblicua está provocada por la forma de la sección del perfil. En los otros ejemplos anteriores, la flexión oblicua estaba dada por los estados de carga, aplicados en diferentes planos. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, entendí. Entonces, esa es la Gracias. diferencia. Por eso era tratar de plantear el ejercicio, porque me imaginé que se les podía complicar con el tema del giro de los ejes. Gracias. Entendí. Bueno, entonces, mira, yo ahora le quería, esto no está dentro del práctico, digamos, pero se los quería mostrar para que piensen un poco de lo que estamos haciendo, digamos. A ver, voy a minimizar esto un poco. Entonces, me hice una pregunta. Imagínense que tienen el mismo problema, digamos, y ustedes ya calcularon las tensiones normales debido a la flexión producto de la carga distribuida. Entonces le pueden preguntar qué pasa si le aplican una carga N de tracción, ¿cuánto valdría esa carga? Más allá, ¿se imaginan cómo plantear el ejemplo, digamos? Porque ustedes ya calcularon las tensiones normales y verificaron que las tensiones en la pieza fueran menores que las tensiones admisibles. Ahora le sumaríamos un estado de carga que no está aplicado en el ejemplo, digamos, pero que podría darse, que ustedes soliciten esa pieza a tracción. O sea, que acá le apliquen un tiro, digamos. Acuérdense que este es el apoyo móvil, esto no tiene restricción en este sentido. Ustedes si tiran para acá, esta barra que ya tiene un estado tensional, va a aumentar su estado de tensión producto de una carga axil. ¿Cómo harían para encontrar qué valor de N, digamos? Lo que ya calculamos, Y próximo. más la fuerza sobre el área, o esa fuerza N sobre el área, nunca tendría que pasar los 1600 admisibles. Capaz que lo están viendo ahí en la hoja, pero esa es la idea, digamos. ¿Está bien? Y sin verlo, digamos, ¿qué pasa si la fuerza es de compresión? ¿Es lo mismo, digamos? ¿O cambia? Y sería negativa, profe, ¿o no? O sea, habría que restar.
Claro, pero restás nada más. Y ahora cambia tenemos que restarle, pero al valorcito de compresión que Perfecto. calculamos, no al de tensión. Sí, ahora vamos a ¿Algo ver un par más? de cosas, pero imagínense lo siguiente. Ahora, cuando tienen en el caso de tracción, ustedes me dijeron, bueno, le sumo ese efecto. Y ahora si es de compresión, ¿qué tendrían que hacer? ¿Es lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Consideran los mismos parámetros, los mismos fenómenos? Y ¿Qué, pandeo o sea, ocurriría ¿qué tendría acá, que...? profe, sí. ¿Cómo? Pandeo no ocurriría también si es de compresión. Claro, ahí tenés una parte del problema. Si la traccionás, digamos, como estamos viendo nosotros, no pasa, o sea, solamente tendrías que sumar el efecto de la tracción, que sería aplicar a la tensión que calculaste, sumarle el n sobre el área, ¿bien? Porque estarías aplicando una tracción pura sobre la pieza. Ahora, cuando aplicás compresión, eso no es así, solamente porque vos tendrías que considerar los efectos del test de la pieza porque se te puede producir pandeo, digamos. Vos tendrías que analizar las restricciones de vínculo de la pieza y en función de eso, evaluar cuánto te cambia o sea, cuál es la tensión debido al efecto desde el test de la pieza. ¿Se acuerdan que para calcular esto, cuando vieron pandeo, usaban, por ejemplo, el método Omega, donde ustedes tenían que calcular la longitud de pandeo de la pieza, que estaba afectado por el K, que dependía de las condiciones de vínculo, y luego que hacían eso, calculaban las esbeltez, eligiendo el radio de giro para dónde iba a girar la pieza, porque en este caso la pieza no es sencilla, digamos, tienen que ver qué radio de giro van a utilizar, porque van a ver que no tienen el mismo, acuérdense que los ejes principales están rotados, entonces hay que verificar cuál de los radios de giro es más probable que para qué lado va a pandear, porque vos no sabés, tendrías que ver la tabla, ahora lo vamos a hacer eso. Entonces, la respuesta es no. O sea, si es atracción es una cosa, y si es a compresión hay que tener otras consideraciones. Entonces, para el caso de la tracción, es como dijeron ustedes. Sería, planteamos la ecuación, nosotros sabemos... y otra cosa que tienen que hacer, básicamente, es ver en el ejemplo en qué lugar tienen la tracción máxima, digamos. Porque ese es el valor que le va a gobernar el problema. En este caso, el valor de tracción máxima va a ser el punto 2, que nos daba 151,95 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor que tienen que tomar como referencia, digamos, para aplicar esta cuenta. Es decir, tomarían sigma x, x2 más n sobre a menor o igual a la tensión admisible. Entonces despejan n y le va a quedar que la tensión admisible menos, que son 1600 menos 151,95 kilogramos por centímetro cuadrado, por 24,25 centímetros, le da que podría tomar la pieza a tracción con el estado de carga producto de la carga distribuida, una carga de 344,13 kilonewton. Ese es el valor que podría tomar la pieza a tracción. Ahora, si es de compresión, bueno, es lo que yo le estaba diciendo, es la misma carga que hay que verificar. Entonces, si ustedes miran la pieza, para mí la pieza está articulada. Entonces, el n, aplicando una carga n, si se van a los casos de pandeo, el k era igual a 1. Es decir, que el SK es igual a la longitud de la barra. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora, yo lo que fui, una forma de verlo es mirando la tabla, digamos. Entonces, a ver si se alcanza a ver esto. Un segundo. Si miran la pieza, digamos, digamos, ¿cómo ustedes se acuerdan que cuando calculan
la longitud de pandeo es, digamos, la esbeltez es la longitud de pandeo dividido un radio de giro, digamos. Si este valor es fijo, digamos, porque nosotros consideramos que esto no cambia, digamos, en los otros planos, como en otros ejemplos que han tenido, que en un plano tiene una condición de vínculo, digamos, imaginemos que esta condición de vínculo se mantiene para todos los planos. Entonces, la pieza va a pandear para el lugar que tiene menor rigidez, digamos. Y eso lo pueden ver, digamos, con el valor del radio de giro. La pieza va a tener mayor esbeltez para el radio de giro menor, digamos. Entonces, si van a la tabla y miran radios de giro, los radios de giro respecto de los ejes Z, ahí como lo tomamos, vale 3,07, el radio de giro para el eje Z o N, como lo estamos tomando, vale 3,89 centímetros, y para el B vale 1,95, es decir, que la mayor esbeltez va a estar para este lado, o sea que la pieza le va a pandear respecto del eje B, digamos. Entonces, si hacen eso, perdón, les da 200 centímetros, que sería la longitud de pandeo de la barra, dividido el radio de giro, le da que la esbeltez es 102,6. Si se van a la tabla de los perfiles, yo tenía la de F26, ustedes tendrán que buscar la de F24, digamos, y se acuerdan que eligen el lambda, yo elegí el 102, podrían ustedes interpolar, digamos, pero para hacerlo sencillo, yo elegí 231. Entonces, tengo el 231, entonces ahora también lo que tengo que hacer, en el caso de, como esto está con presión, tengo que elegir el punto crítico de la sección. Como dijo Agustín, en realidad el crítico es este punto de acá, pero a modo de ejemplo vamos a tomar el punto 1. En el punto 1, el valor de la tensión normal, a compresión, vale 197,09 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ahora el sigma XX va a ser igual al sigma XX1 menos el omega sobre n sobre a. Y eso tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Si despejan n de esta expresión, van a obtener que el normal ahora vale 184,88 kilonewton, digamos. Es decir, que la pieza aguanta mucho menos a compresión que a tracción, que es casi la mitad, digamos, lo que aguanta, el cambio, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que les quede claro del ejemplo? Digamos, para tracción es un análisis, para compresión tienen que tener en cuenta los efectos de pandeo sobre la pieza, sobre cualquier pieza, no solo esta, digamos. Y en el caso de que lo tengan en cuenta, tienen que elegir el radio de giro mínimo para calcular la esbeltez máxima de la pieza y saber que ese es el punto de giro, o sea, el que va a dominar el problema de la compresión. ¿Se entendió más o menos lo que quise plantearles, digamos? ¿Alguno tiene alguna consulta? Sí, profe, No, o sea, profe, rotaría alrededor de nuestro eje B, rotaría la pieza. Claro, sí, sí. Ahí, o sea, vos la empezás a cargar, se va a rotar sobre ese eje. Es más débil sobre ese eje. Si vos también te podés fijar con los momentos de inercia. Mirá, si vamos a la tabla de los momentos, voy a minimizar esto de vuelta. Fíjate, el momento de inercia en X en Y es el mismo y vale 230. El momento en el eje B, que es el débil, vale 92,84 y el momento respecto del eje Z vale 269. Es decir, que la pieza siempre se te va a ir por este lado porque tiene menor inercia sobre el eje B. Entonces es compatible que el efecto de la compresión esté dominado por este radio de giro. ¿Se entiende el análisis? Que está bueno, digamos, para un poco usar la tabla y tratar de comprender para qué lado la pieza puede llegar a pandear y que nos puede cambiar el estado tensional. O sea, si elegimos mal el eje, podemos calcular mal la tensión máxima que puede tomar la pieza y nos puede fallar, digamos.
por ejemplo, O en sea este caso por pandeo. O sea que la pieza se va a pandear perpendicularmente al eje B, ¿no? Claro. O sea, se va a flechar para este lado. Cuando calculás o sea, si pudieras calcular la flecha, por efecto de la carga axial, este punto va a viajar para acá, para que te quede claro. Ajá. Bien, Por bien. cómo está, ¿por qué te digo para este lado? Porque el momento, digamos, el momento flector debido a la carga Q, digamos, está apretando acá y traccionando acá, es decir, que este punto se va a estirar hacia abajo y el otro se va a meter, digamos. O sea, en el centro la pieza va a ser así, siempre va a bajar, digamos, pero va a bajar como corrida, digamos, un poco así, digamos, te lo tendría que dibujar no sé, en 3D para que me entiendas, pero no va a bajar recta, porque la carga viaja sobre la línea de fuerza. Lo que te digo que cuando lo afecte la condición de pandeo, la pieza se va a desviar por el eje débil. Entonces vos no tenés que superar la carga máxima de pandeo para evitar ese fenómeno, digamos, que es el pandeo. Claro. Entonces, la idea del ejemplo este sencillo era que veamos el tema de flexión oblicua sobre un perfil que digamos, se produce el efecto porque el perfil tiene sus ejes principales de inercia rotados, y luego tratar de ver qué le pasa a la pieza cuando nosotros o la traccionamos o la comprimimos. Tal vez ustedes lo que podrían hacer, yo eso se los dejo como ejemplo, como una tarea, digamos, es, este sería el caso de flexión oblicua, digamos. Ustedes acá podrían tratar de graficar el caso de flexotracción o el de flexocompresión, porque en definitiva, creo que algo vieron con Anabel, vieron centro de presión, digamos, yo de hecho me lo puse a estudiar un poco para ver qué han hecho ustedes, vi la clase y me armé un apunte, digamos, pero en este caso, esta sería la situación. Ustedes ahora tienen un diagrama tensional debido a la carga Q, digamos, es decir, por flexión oblicua, que sería este. Si le suman un estado de compresión como este, van a obtener un diagrama diferente, digamos, no bitriangular, donde, digamos, antes el eje neutro vivía acá, en el centro de la pieza, pasaba por el centro de gravedad de la pieza, y cuando le aplican la carga N, el eje neutro de la pieza se traslada. Que este es el caso de flexión compuesta, digamos, que es lo que yo le estaría planteando a ustedes. Cuando vieron centro de presión y núcleo central, algo de eso les explicó Anabel, digamos. Por lo que yo vi en el video, yo me armé un pequeño apunte, digamos. Si tienen alguna duda, también lo podemos ver. ¿Tienen algo para consultar, chicos? ¿Cómo andás, Diego? ¿Podés comentar también, preguntar, no sé, aportar tu ¿Todo bien? arena? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Y en realidad les quería comentar a los chicos que Ale me dijo que en el punto 2, no me quería apresurar, pero en el punto 2, no, sí, que dice calcular la normal y tangencial, las tensiones normales y tangenciales en el punto E. Que no tengan en cuenta las tensiones por torsión. Es un perfil C, un UPN, que la clase pasada cuando presentó el TP les comentó a los chicos de que tenía el centro de corte, no coincidía con el baricentro de la pieza, entonces se producía, o se produce en realidad en los UPN, un momento torsor interno por la geometría de la pieza. O sea, lo interesante de este TP es ver que de acuerdo a ciertas geometrías, que en este caso se debe a que no tiene una doble simetría, se puede llegar a comportar de una manera que no esperamos en realidad. Entonces está bueno saber que esa torsión existe y que a veces puede ser importante y puede condicionar el diseño del elemento estructural que estés calculando. Que por ahí está bueno limitarlo, o incluso algunos, cuando ya se metan en el tema de reglamentos, en algún momento tienen que calcularlo, siguiendo un reglamento, es muy probable que vean que este fenómeno esté más castigado, de cierto modo, ya sea con una mayoración de carga o una minoración de resistencia de la sección, del elemento.
Pero bueno, en este caso sí estaría bueno que calculen, como para tener una idea de en este caso cuánto es la magnitud de ese momento, que los tengan dónde está el centro de corte y más o menos saquen y calculen ahí el momento torsor interno, pero no lo tengan en cuenta en cuanto a las tensiones, porque es una pieza que no tiene una alabeo uniforme. No sé si se acuerdan de torsión, que hay piezas que se alabean, y si son uniformes la podíamos tratar con la teoría de Saint-Venant, pero si no es uniforme ya es un problema y se tiene que analizar quizás con software y con algún análisis numérico o algo por el estilo. Bueno, perfecto, Diego. No sé, ¿alguno tiene alguna consulta del práctico que le surja mirándolo? No sé. Yo la realidad es que no me puse a estudiar el ejercicio 2 porque empecé por el primero y capaz que el 2 lo podemos ver en la otra clase, digamos. Por todo esto que dice Diego del centro de corte o el centro de torsión, digamos. Pero bueno, Hola, profe. ¿tienen alguna duda? Sí, profe. Yo tengo una duda sobre ese ejercicio. Dale. En el A, que me pide las tensiones tangenciales máximas. Ahí lo que yo tendría que hacer es ver cuál es el eje débil de la pieza, cuáles son los momentos de inercia principales y buscar el mínimo. Pero te pide las tangenciales, digamos. Las tangenciales tienen que ver por la dirección de la carga. ¿Se acuerdan que tienen la tabla de tensiones máximas ustedes? A ver si yo la encuentro acá. Por corte sería. Claro, ¿O tenés no? que analizar el corte, digamos. O sea, no hace falta que me meta con los ejes principales. Hago el mismo análisis que hacíamos antes. Sí, me parece que sí. A ver, no sé si tengo acá. Vos tenés que usar, para este caso, estas tablas, digamos. Tendrás que estudiar de qué lado viene el corte. A ver, veámoslo. Me parece que solamente tenés corte en I. Claro. Entonces, si tenés corte en I, a ver, se me mezclan un poco las tablas acá. Tendrás que usar este caso, digamos, donde tenés que calcular los momentos estáticos de acuerdo a la posición donde quieres calcular, en el punto 1 o en el 2 o en el 3. El 1 y el 2 están relacionados con el alma del perfil U y el 3 con el ala, para que tengan en cuenta qué es lo que tienen que colocar en T o en E, digamos. El E sería el espesor del ala, El ala. y el del alma, digamos. Claro, digo. Entonces, con eso vos vas a poder encontrar las tensiones, a ver. Sí, las tensiones tangenciales. Sí. Sí, me parece que eso es lo que tenés que hacer. A ver, pero ¿por qué le Sí, pide eso. la XY y la XZ? A ver, ¿hay otra fuerza por ahí dando vuelta? ¿No estoy viendo? No, es solo la distribuida. Bien. Bueno. Está bien, pero viste cómo porque las tensiones estarían... no están, no Es que son... inicialmente estaba con el tema del torsor. Ah, por eso le falta la Eso es lo que otra. estamos diciendo. Claro, que no calculen las Ah, bueno. tensiones que tienen que ver con la torsión, solo Está con el bien. corte. Está bien, ahí te entiendo. Entonces tienen que calcular las tensiones como venían haciendo antes. Aplicando la tabla, las calculan rápido, lo único que tienen que tener en cuenta es cómo calculan los momentos estáticos, y con eso debería salir, digamos. Y a ver qué dice el ítem B. Calcular el giro entre las secciones extremas de la viga. Y calcular la tensión normal y tangencial en el punto B. A ver. Lo voy a volver a consultar con Ale del tema ahí también del giro de las secciones, porque también tiene que ver con el tema de la torsión. Claro, me parece que Lo para hablamos bien calcular... con él. Bueno,
Pero bueno, el B, si no le sale, digamos, lo pueden descartar y pueden hacer el A y el C tranquilamente para la otra clase. Claro, eso sí. Está bien, profe. Gracias. Dale, Mateo. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? Yo, profe, le quería consultar eso, el momento estático. ¿Qué sería? O sea, sé cómo se calcula, pero ¿qué representaría cuando calculamos el esfuerzo tangencial, el momento estático? No sé, Ese que, sí, decime. ese que se calcula, el que esté mostrado en la tabla, que calculas el pedacito que sombreado. A ver. El ¿Qué momento significa estático básicamente es el área de la sección por el brazo de palanca al punto, digamos. el área de la sección por el brazo de palanca? Sí. Y el brazo de palanca siempre es al centro de ese área, ¿no? Sí, al centro de esa área respecto del eje que estés tomando, del filo que estás tomando. Por eso tenés que fijarte, digamos. Por ejemplo, en el punto 1 sería en el centro del perfil C, te dice que tenés que tomar todo del eje del perfil este, que sería nuestro eje Z, digamos, tenés que tomar la sección que está pintada en negro. Entonces tendrías que hacer, si esto es B y esto es E, el área que es B por E, por la altura del centro de gravedad de esta área, por esta parte de acá, o sea, al eje de referencia. Y sumarle T, que es el espesor del ala, por la altura sobre 2 menos el espesor del ala por el centro de gravedad de este punto, digamos. Con eso calcularías el momento estático respecto del eje Z para calcular la tensión tangencial en el punto 1. Eso sería cómo deberías hacerlo, digamos. Bien, entiendo. Y en el caso que tuviésemos la Q aplicada al revés, te cambiaban las flechitas, ¿no? El sentido de la flechita. Claro, porque imagínate que esto está en el sentido inverso, el flujo de tensiones va a ser en este sentido, para el otro lado. Claro, y ahí no se te daría vuelta como esa parábola con rayita, no se te da vuelta por la izquierda, ¿o no? Claro, o sea, pero la forma de calcularlo seguía siendo el mismo, no te va a cambiar la tensión. Claro. Lo que te dice Diego acá es porque esto genera un par. Si se fijan acá, esto no está equilibrado. Entonces eso es lo que produce que hay una cosa que se llama centro de corte, que es como la distancia donde estaría aplicada la resultante por el brazo de palanca, te da igual al momento que se te genera en este desequilibrio de fuerza. Entonces ahí la pieza tiene este momento de torsor propio, que no sé si lo han visto, yo me parece en la teoría no lo he visto, digo, o por lo menos lo que yo vi. Entonces por eso capaz que no se lo están pidiendo por ahora, digamos. Pero eso es lo que pasa. Este flujo de tensiones genera un par de desequilibrio que está asociado a la forma de la sección. Y ese par, vos lo podés transformar como esta carga aplicada a una distancia determinada. Ese punto que va a estar aplicado acá es el centro de corte. Si ustedes, a ver si en la tabla... O sea, ahí el par que menciona Carlos es, si se fijan en las alas, tienen en las dos alas fuerzas de igual magnitud, pero distintos sentidos. Entonces, esa es la parte que genera el par torsor. Está bien, acá no está indicado, pero me parece que por acá te queda, digo, ¿no? En algunas tablas te indica dónde está el centro de corte del perfil. Pero es un efecto como, por ejemplo, recién en el ejemplo que yo les mostré, la forma de la sección frente a un estado de carga, que antes, imagínate, el estado de carga que teníamos en la sección del ejemplo. Si hubiera sido una sección rectangular o circular, por ejemplo, hubiéramos tenido flexión simple. Ahora, el cambio de sección nos provoca que tenemos flexión oblicua en la pieza, por la geometría de la pieza. En el caso de la sección C, bueno, está tiene otro inconveniente, digamos,
que te produce torsión, digamos, por este desequilibrio que existe entre los pares. Entonces, cada una de las secciones, o la elección de la sección, que en nuestra estructura, puede afectar algún parámetro o alguna forma de dimensionarlo. Por eso que cada sección tiene su particularidad y es bueno conocerlas, digamos, para elegir correctamente la pieza, digamos. Y para considerar todos los efectos que puedan ocurrir sobre ellos. Bueno, ahí entendí, profe. Gracias. Dale, Marcos. ¿Algún otro tiene alguna otra consulta, chicos? ¿O quieren comentar algo? ¿Quieren mostrar algún ejemplo que han hecho o quieren plantear alguna duda? Estaría bueno también que ustedes, si quieren compartir algo, yo les paso la pantalla y nos muestren qué están haciendo, digamos. Para que todos veamos y tratemos de sacar algo de algún ejercicio. Siempre mirando otra forma de resolver un problema se puede aprender. Hola, profe. ¿Cómo anda, Yo Franco? tengo una duda, pero con el TP7B. A ver, dale. Si lo puede poner. ¿Querés que te pase la pantalla y te la converto? O creo que lo busque yo. A ver. Dame un segundo. Algo más por acá. Decime. Ahí, en el primer ejercicio, por lo que mencionaba recién, ahí como tenemos una carga de compresión, tendríamos que multiplicarlo por ese omega, ¿no? Es decir, tendremos que aplicar ese método. Digamos, en este ejemplo, digamos, por eso, yo lo que les adelanté un poco el tema de flexión compuesta. En primera instancia, la idea era que no lo, o sea, vieron que estamos viendo flexión simple, flexión oblicua, pandeo, torsión, como efectos separados. Si en el ejemplo este no colocaste el omega, no pasa nada, digamos. Salvo que te digan puntualmente que tengan, o sea, capaz que ahora cuando rindan el parcial, les van a dar un ejercicio que integre todos estos temas, digamos. Entonces ahí sí tendrás que considerar el efecto del pandeo, digamos. Si en este ejemplo no lo hiciste, digamos, no pasa nada. Pero podrías probar de decir, bueno, mira, a mí me parece que esto es un péndulo invertido, es decir, una columna empotrada en la base. Vos sabés que la longitud de pandeo para cualquier lado va a estar afectado por 2, digamos, ¿no? Claro. Porque yo Pues ahora no tengo acá en la vista. libre. Claro, empotrado libre. Para mí, por eso le llamo péndulo invertido. Si tienen eso, la altura de la barra, el SK lo tenés que multiplicar por 2. Luego tenés una sección que es 20 por 30. Bueno, en el lado de donde están los 20 centímetros, o sea, a ver cómo estaría puesto esto, sería entrante respecto, me parece, del eje Z, o sea, del lado más corto donde va a pandear la pieza, porque tiene menor inercia, ¿lo ves? Entonces ya ahí vos tendrías que calcular el omega considerando el radio de giro para ese lado, digamos, para el lado corto. ¿Lo ves? Entonces ahí seguramente te va a dar un omega mayor que 1. Y eso te va a afectar mucho la tensión, digamos. Fíjense que a nosotros nos dio 2,31 en el cálculo anterior. Y en la tabla de pandeo, por ejemplo, de acuerdo a la longitud de pandeo, miren los valores, puede llegar a 12 veces, te multiplica la tensión por este efecto, digamos. Entonces, la pieza del ejercicio del que me estás consultando, ¿dónde estaba? Acá. No es por la sección, te digo que no es esbelta porque esta sección yo la manejo, digamos, una casa de planta baja tiene una sección de hormigón de 20 por 20, 20 por 30, por ejemplo, si fuera de hormigón, digamos, no es una columna esbelta, digamos. Entonces no te va a... De todas maneras, a lo que apunta en realidad el práctico es, como han venido viendo justamente todos los efectos por separado, la idea es tener en cuenta la flexión compuesta para ver de qué se trata. Entonces se le pide que calculen exclusivamente eso. Por supuesto que
después cuando vas al análisis integral, vas a tener que considerar el pandeo. Que ya lo sabés calcular porque lo hiciste en el TP6. Entonces, como decía Carlos, por ahí, en este ejercicio, si tenés ganas de hacerlo como para practicarlo, está bueno, pero no es la idea tampoco, porque también está bueno que tengas bien claro cómo es el efecto de la flexión compuesta sobre la columna. Claro, bien. Bien, pues recién Pero lo ya lo arrancaba a sabes, hacer digamos. y... Lo bueno es que ya lo sabes. Ya llegaste a este Sí, punto sí. de la materia, ya lo sabes. No. Y después, respecto a ese, tenía otra pregunta. Es más que nada con los diagramas de esfuerzos. Ahí me Sí. genera un poco de duda la barra que sale de la pantalla. Ahí, ¿cómo irían ubicados los ejes locales? Y no sé, ¿Por qué, el eje X por en qué 3D. pondrías? A ver, dale, Diego. No, yo digo, ahí en el ejercicio te dice que tengas en cuenta principalmente la columna. Igual en el primer inciso no lo dice, pero si vos tenés un momento aplicado en una barra, ¿cómo es ese momento en esa barra? ¿Cómo? No entendí O la sea, pregunta. en la viga que como vos dijiste sale de la pantalla o tiene profundidad, tenés aplicado un momento, no tenés aplicado una fuerza, ¿no? Claro. Entonces, en ese tramo de viga, ¿cómo sería el momento en las secciones? Ah, sí, ahí sería constante. Claro. Entonces, en cierto modo, vos podrías trasladar los momentos a la columna. Claro, sí, sí, que por ejemplo ese, el de ahí lo transmitía a la columna y también quedaba un momento constante en la columna. Claro. Entonces, por ahí en este ejercicio no es tan importante que hagas con la longitud exacta. Si querés, podés obviamente hacer en 3D los diagramas de momento y decir que en ese tramo es constante, de 10 Newton metros. Pero por ahí es como que el análisis se centra más en la columna. Claro, para mí el momento este está en Z y este momento está en Y, digamos. Entonces vos se lo podés sumar al problema en la punta de la columna con ese valor, digamos. Claro, es que, bueno, eso los tomé que hacían como, los momentos así como vectores, hacían como una flecha, así, ¿cómo decirlo? Están sobre el plano, está sobre ese plano de las barras, ¿no? Que contienen las dos barras que Pero por salen. eso, este momento está en vos tenés el X entrando y el Y para allá, ¿no? O sea que este momento está en XY, contenido en el plano XY, Alrededor de Z. o sea que es MZ, digamos. Y este está contenido en el plano XZ, ¿no? XZ. O sea que el momento es MI. Bien. Entonces vos en la barra acá ya tenés los momentos constantes y eso se trasladan hasta acá abajo, digamos, porque si vos tenés un momento suelto en el espacio, el momento vale siempre lo mismo, digamos. Lo tenés que llevar al punto de aplicación. Entonces, todo este problema vos lo podés trasladar acá abajo en la sección inferior, si querés. En realidad lo tenés que resolver acá, porque en la punta aplicás el normal y tenés MI y MZ. Entonces vos ahí tenés un caso de flexión compuesta, tenés o flexión oblicua, digamos, con los dos momentos y le sumás el estado de axil, digamos, te genera la flexión compuesta. Entonces ahí vos vas a tener que aplicar que sigma n igual a menos mz sobre iz por i, más mi sobre i sub i por z, más, perdón, menos n sobre a porque tenés compresión. Entonces ahí vas a calcular la tensión normal, digamos, como vos tenés esta pieza, ubicás, acordate, la sección izquierda, estableces la tablita de coordenadas,
y vas a encontrar las tensiones en el perímetro de la pieza, por decirlo. Obviamente que vas a tener que encontrar el eje neutro, y con eso construirás, te va a quedar un diagrama, a ver, así, de este tipo. Vas a tener una parte debida a la compresión, y otra parte debida a la flexión. Cuando compongas el diagrama te va a quedar algo así, nada más que girado, porque vos Oblicuo. tenés un momento, claro, esto se te va a girar porque vos tenés flexión oblicua. Este es un caso de flexión simple. Esto es flexión simple. Lo saqué de la transparencia que dio Anabel respecto a cómo calcular el centro de presión, digamos. Pero es eso, digamos, no es más complejo que eso. O sea, para mí vos ves el gráfico y te parece que el ejercicio es difícil, pero no, es re simple, porque esto no lo tenés que tener en cuenta, porque no hacen nada a la estructura, digamos. O sea, si vos tuvieses una fuerza en la punta sería distinto, porque ahí cómo trasladarías la carga a la columna. Claro, ahí tendría que trasladar una carga y aparecería un momento. Claro. Y ese momento depende de la distancia donde está aplicada la carga, ¿o no? Claro, Ahí sería importante saber la longitud y dónde está aplicada la carga. Pero en este caso, como se trata de momentos, no es tan importante hacer un análisis más detallado de ese elemento. claro, sí, en realidad mi duda iba más al tema de, si me paro en la barra que sale, ¿cómo quedaría ese momento constante? Y ahí me surgió la duda de para dónde iban los ejes locales. Yo haciendo, pero es más que Sí, nada un análisis en esa porción nomás. sí. Vos para saber si es positivo o negativo, Claro, ¿a eso te referís? claro, si en el diagrama de esfuerzos, en esa barra que sale, lo dibujo constante negativo o constante positivo. Así va para arriba o para Claro. abajo. Y yo también tenía dudas con eso, profe, le iba a preguntar ahora. No sé si podrá plantear alguno usted ahí, o diciendo más o menos cómo sería una. ¿Cómo plantearíamos la terna? ¿Eso nos estás preguntando? Claro. Claro, eso mismo. No sé, yo probaría, no sé, nunca lo hice, pero metería el eje Z para arriba, el Y y el Z para allá. Y en función de eso, cómo gire el momento, si va a girar, Claro, ahí El se X pararía siempre. Claro, el ¿Cómo? X siempre va sobre la barra, es decir, era sí, sí, longitudinal. Exactamente. el Y El para Y arriba, es perpendicular y Vos el decís, Z, y el bueno, Z tiene regla que la mano salir derecha. con regla a la mano derecha. Pero ahí, Ajá. ¿en dónde se pararía? ¿Se puede parar en los dos extremos? Es decir, el que está pegado, es decir, bueno, en realidad vos te podés parar de donde está el cualquier. momento, Lo que tenés que tener en cuenta si es de la sección izquierda o la derecha. O sea, lo tendría que plantear así en papel pues también a mí me cuesta, digamos, pero sería eso, digamos, tratar de decir si, como nosotros venimos recorriendo el sentido en la sección izquierda, tratar de hacerlo de esa forma. Vos lo podrías plantear de esa forma, digamos. No sé si lo dibujaste, ¿tenés algo para mostrar? a ver, ahí lo pongo en Paint y a ver si lo puedo mostrar. A ver, no sé cómo hago para... ¿Podés compartir tu pantalla o tengo que hacer algo? ¿Verdad? Sí, me deja. Ahí se ve, ¿no? Sí. A ver. Sí. Sí, estaba buscando algo. Espera, a ver un segundo. Bueno, no me queda otra con el mouse. Bueno, sería si me paro acá, en esta punta. Bien, Bueno, el eje X siempre queda así, para allá. perfecto. A ver, el eje Y quedaría para arriba. ¿O no? Sí, Y Podría después, ser, sí. bueno, el Z por por regla de la mano derecha te queda queda para de esta allá. forma. Claro. Z, este es Y y este es X.
Sí. Entonces, yo este momento lo tomé que es, bueno, acá estaría, a ver cómo lo puedo dibujar mejor. Bueno, la cosa es que hace esta forma, así, ¿no? Es Sí. decir, está acá, Positivo le está dando, ¿no? así, por decirlo así, en Z, ¿no? Claro. Entonces ahí como vengo por la sección izquierda, al ser positivo, me quedaría negativo Sí, en el diagrama. claro, le Es tenés que decir, dar yo vuelta el signo. dibujaría Exactamente. el cuadradito acá así, de esta forma, para arriba y negativo. No, acá lo Ajá. tengo que, Sí, yo lo haría así. tendría que proyectar así. Ahí. Por acá, de esta forma y negativo. Sí, Así estaría, Sí. ¿no? sí. Sí, sí. Genial. Sí, tenía esa duda porque siempre me costó verlo así cuando ya la barra Ajá. sale del plano, cómo iban a hacer Mira, la terna, si ¿te es que puedo la pedir algo, Franco, vos colocaba... que la tenés más clara? Sí, Imagínate que la barra, esta vale 1 metro, el largo, donde está 20 newton metro, sí, esta, la otra, ¿no? Para que no resen el mismo. La que vale sí, 20 sí. newton metro, y que si la barra valiera 1 metro, ¿está bien? Si vos aplicás una carga acá de 1 metro, viste que esto flexiona así la barra, para mí este también es negativo. ¿Lo ves? Claro, sí, sí, este también me quedó que Sí. a ver, Es mira, es una barra en voladizo con un momento en la punta que la baja hacia abajo, o sea que el momento tiene que ser claro, negativo. para allá. Claro, también lo pensé de esa forma, ¿no? Como los momentos tienden como a bajar las dos alas y van a tener el mismo signo. Claro, sí, sí. Sí, si lo ves así, es así. Está bien tu análisis, Franco. Sí, está Genial. perfecto. Claro, porque también me De había todas surgido la maneras, duda. no se enreden mucho con eso en este práctico, porque justamente lo del tema de diagramas lo vieron en los primeros prácticos, ¿no? Sí, O yo sea, está creo que bien que sigan ahora, preguntando y se saquen las dudas, pero no se traben por ese detalle. De última, los diagramas que haces los haces sobre la columna, que por ahí es el objetivo del ejercicio. Claro, sí, los diagramas me quedaban bien y me quedaban, bueno, me quedaban los dos negativos Sí, constantes y bueno, ahí podía avanzar, pero bueno, me quedó esa duda y me la quería sacar. está bien, está perfecto. Porque Perfecto, perfecto. también había pensado otra forma, es bueno, ¿qué pasaría si yo justo estaría bien pararme así, justo en este borde y plantear los ejes de esa forma? Es decir, acá estaría el X, Sí, acá estaría el Y para arriba, sí. ahí. Y acá, bueno, si este es el X y este es el Y, por mano derecha, Arreglo. quedaría para atrás, así, de esta forma. claro. Ajá. Y Y ahí, ahí, bueno, ahí este momento era de este lado. sí, Así. sí. Entonces, Como claro, estás y tomando ahí, la sección derecha, Ahí está tomando la claro, del otro ahí lado, claro. estaría viendo lo como tenés que la dar vuelta. barra de esta forma, ¿no? Aquí, ahí. Es decir, esta Sí. parte lo tendría de esta forma, así. Y acá estaría el eje X Y y acá saliente estaría el del. Z saliente, así. Ajá. Y acá, bueno, y el momento estaría para el otro lado. Entonces sí me quedaría también negativo. Claro. Claro. Claro, porque si vengo por derecha, como va para atrás, según mi terna, Z, me queda Z negativo. Entonces me queda negativo para arriba otra vez. Ah, bien. Ajá. Por eso. Y te coincide Genial. con el mismo análisis. Con el otro análisis, Sí. o sea que está bien, porque te tiene que coincidir, vos podés recorrer la estructura como quieres, digamos. Ah, genial entonces. Nada más que te conviene hacerlo de la forma que lo hagas habitualmente, ¿no? Cuando vayan a rendir, no experimenten. Y Claro. yo creo que cuando vayamos a tomar el parcial, digamos,
No, el parcial no se va a focalizar en que encuentren los diagramas. O sea, tienen que saber calcular los esfuerzos, yo creo que va a ser algo como lo que estamos viendo, algo sencillo de calcular, pero la temática va a ser otra, cómo encuentran las tensiones, cómo encuentran las tensiones normales, tangenciales, el efecto de torsión. Obviamente que en algunos casos, si no identifican bien el signo, pueden confundir compresión con tracción, y ahí obviamente que va a quedar mal. Pero me parece que el objetivo de la segunda parte de la materia no es encontrar de una estructura compleja, como tal vez les tomamos en el parcial o en el recuperatorio, los signos de los momentos. Va a ser algo más sencillo, como si se fijan en un ejercicio que estamos viendo, la temática pasa por otro lado, digamos. Y a veces con un ejercicio simple, de una viga simplemente apoyada, estamos un rato tratando de calcular las tensiones normales, digamos. No salen tan fácil. Claro. Entonces, Bueno, por en ejemplo, el- lo que les expliqué yo recién, de qué pasa si es compresión o tracción, eso sí es relevante con lo que están viendo. Entonces, yo prestaría atención a esos conceptos, digamos, toda la parte más conceptual de cómo predimensionar una pieza, cómo volver para atrás, o cómo calcular las flechas, cómo analizar en forma separada los problemas para después aplicar, no sé, porque en realidad estamos sumando superposición de efectos, digamos, en todos los casos. A eso trataría de tener claros los conceptos, porque generalmente le podemos hacer algunas preguntas sobre buscando ese tipo de cosas que la tengan claras, que muchas de las cosas se las estamos diciendo acá en los ejemplos. Después, si miran bien los videos, pueden anotar y hacer un pequeño resumen. Les tiro una ayuda que a mí siempre me sirvió en general en vigas, para lo que son momentos y signos de los momentos. El momento es positivo cuando la fibra que se tracciona es la inferior. Y es negativo cuando la fibra que se tracciona es la superior. Esa es una manera como fácil de interpretar un poco de físicamente el problema. positivo, que le ponen Por eso. negativo. En el ejemplo este Obviamente que que rayado, es lo que te dice Diego, tal cual. Digamos. Lo mirás y la fibra de arriba está, o sea, yo ya sé que está traccionada de arriba y abajo comprimida. Claro. Sí, ahí queda negativo. Genial, entonces. Así que bueno. ¿Algún otro tiene otra consulta, chicos? Le quería consultar de ese mismo, que calculemos cualquier sección es lo mismo por el tema de que es constante, ¿no? Que no, o sea que no es necesario que nos vayamos a la sección del empotramiento. No, porque en sí, digamos, como recién lo vimos, si solamente no consideramos el efecto del pandeo, sí es lo mismo. Claro. Ahora, y si ahí considerás el efecto del pandeo, no, tenés que calcular la baja porque vos tenés que calcular la longitud total de la pieza. Entonces, pero en este ejemplo sería lo mismo. claro, y es como que tampoco Fíjate que ya fuera que un ejemplo final, digamos, donde ya estamos encerrando todos los temas, sí, te diría que tengas que calcularlo abajo, porque para que consideres que la pieza tiene una longitud, digamos. Claro, y no consideramos como el peso de esas vigas ahí arriba, todo ese peso no lo Claro, consideramos. no lo estamos haciendo. Fíjate que tampoco en el ejemplo que di hoy, si se fijan, yo pues tengo es por cómo trabajo yo, porque yo sí considero, cuando calculo una estructura real, digamos, yo considero el peso propio, digamos. Entonces a mí me sale de una anotar el valor de P, digamos, 19,19 kilogramos por metro. O sea, yo cuando hubiera puesto la carga Q, hubiera sumado los 95 kilos más 19,19, y esa es la carga que hubiera calculado si yo esta estructura la estuviera revisando. Pero en el ejemplo y en la materia estamos tomando como que la barra no pesara. Y estamos tomando la carga dato, digamos. Y en tu ejemplo, o en este, o en todos los que estamos viendo, digamos, es así. Salvo que expresamente le digan que tenga que calcular el peso propio de la barra. En estos casos, no, en ningún lado
En el enunciado se lo está diciendo, entonces no lo coloquen, digamos, salvo que el enunciado lo diga. Bueno, bien, 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 gracias. Dale. ¿Cómo van con los prácticos, chicos? ¿Están bien, más o menos? ¿Están complicados con las otras materias? ¿Cómo traen la materia? ¿Por qué les digo esto? Porque si se fijan, por lo menos en los días que creo que digamos, en la práctica siempre le estamos resolviendo algún ejercicio para que traten de después seguirlo, digamos. Pero bueno, no sé bien cuánto falta para el parcial, pero no debe faltar mucho y me gustaría saber que me digan cómo van, porque para ver si les tengo que preparar algún ejercicio más integral, necesitan algún otro ejemplo, digamos, o no sé, cómo ayudarlos para que les facilite todo el tema de la comprensión de todos estos temas que fueron viendo en forma aislada, digamos, que en algún punto, en algún otro práctico van a tener que resolver en forma integral, digamos. ¿Alguno tiene algún comentario, algo? ¿Quieren decirnos algo? Para nosotros entender más o menos cómo van, digamos. Yo me quedé justo en ese punto. Y me Ah, había surgido la duda con el omega, pero no bueno. entendí bien. Bueno, pero por ejemplo, del práctico ese, Diego resolvió acá en clase de consulta, hicimos el 3, yo hice el 4, digamos. O sea, y ahora estuvimos viendo el 1, y este era sencillo, me parece que no tenía relevancia, digamos. Pero de este práctico tienen todas las herramientas como para terminarlo, y creo que del 7B, el 7A también. Ahora en el 7C yo hice el primero, y el segundo creo que no. De los 3 puntos me parece que el A y el C son fáciles, el B después les avisamos, digamos. Pero no son... El B es probable que no lo tengan que hacer. Claro, sí, sí. Pero bueno, traten de última, si está muy complicado, no les sale, escriban ahí en el WhatsApp, digan, che, no nos está saliendo tal ejercicio, y capaz que si nos da tiempo lo podemos preparar para la clase de consulta, digamos. ¿Les parece? Profe, yo quería comentar que Dale, Marco. está bueno que ustedes siempre resuelven un ejercicio de cada práctico. Bueno, ayuda mucho a ir terminando los TP. Y que el parcial es el 2 de diciembre. Por ahí estaría bueno si hacemos un ejercicio integral antes de que sea el parcial. Bueno, lo vamos a charlar con Anabel, digamos, y con Alejandro, que ellos son los que manejan la cátedra, digamos. Y en función de tu comentario, vamos a ver cómo nos organizamos para tratar de darles una mano. Yo, si se fijan, siempre les estoy tratando de darle algunos conceptos, pero tal vez plantea algún resumen con algunos tips que les puedan servir, digamos, para que nos vaya bien a todos en la materia al final, digamos. Que esta situación particular de dar las clases por acá, digamos, capaz que hace más difícil de comprender las cosas. Así que si necesitan ayuda, de mi parte y la de Diego, creo que estamos los dos en el mismo barco, digamos, queremos que aprueben, digamos. Pero no solamente por aprobar, que traten de comprender las cosas. Así que, chicos, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta más, cerramos la clase de hoy y continuamos en la próxima, ¿les parece? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Profe, yo tenía una pequeña duda con también en general que aparece ahora en el práctico 7B, es el tema de la deformación. ¿Y de cuál? A ver, puede ser el 1 o ese mismo, el 1, el último inciso del E, el desplazamiento máximo, o el que explicó Diego, el punto 3. A mí lo que me generó duda es que si tanto para el punto 1 o para el punto 3, cuando tenemos que determinar la deformación, tendríamos que tener en cuenta la deformación generada por los momentos. Por ejemplo, en el punto 1, si tengo que tener en cuenta la deformación que me genera los momentos en esos brazos. Digamos, si se acuerdan, ¿vieron cuando tenemos que
que tenemos la planilla deformada. Vamos a ver un poco. Voy a tratar de buscar el... Un segundo. Tabla de flechas. No sé por qué la tabla está girada. Un segundo, que es un medio de madera para girar estas cosas. Bueno, ahí está. O sea, lo que tienen que hacer ustedes en cada uno de los ejemplos que estamos viendo es analizar la deformación en un plano, digamos. Y en ese plano considerar los esfuerzos que tienen, para luego componer la deformación total en un módulo que va a estar relacionado con la flecha en cada una de las direcciones. En el caso vos tenés en el plano, si metemos la terna para arriba X, Y, en el plano XY tenés actuando el momento de 20 Nm, o sea que vos tendrías que buscar en la tabla de flecha una barra que tenga un momento flector en la punta, que sería este de acá. Entonces, con eso vos vas a poder determinar el desplazamiento en ese plano. Y lo mismo con el otro momento. Entonces, el desplazamiento total va a ser el módulo de los desplazamientos en las direcciones Y y Z, digamos. No sé si se acuerdan del ejercicio que dio Juan Pablo, que era una barra empotrada y que en la punta tenía dos barritas con unas fuerzas. Que también Sí. ahí él, como eran en dos sentidos, también analizó primero en uno, después en otro, y después hizo la suma con el módulo. Lucas es el que estaba consultando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo voy a rever entonces ahí. Entonces, vos tenés que calcular, por ejemplo, si vas al problema, este momento, a ver qué flecha, perdón, tiene 2,10 metros. Tenés, a ver si se alcanza a ver acá. Un segundo. Porque, por ejemplo, Este de acá. tanto el momento en Y como el momento en Z llegaban al empotramiento de la columna como constante, uno con 10 y otro con 20. Pero no Sí. sabía si había que superponérselo porque como no, o sea, ahí no aparece como en la punta, pero no estarían aplicados precisamente a la punta, por ahí capaz que habría que cambiar el L, o no sé. ¿Vos No, decís lo que pasa- no estaría aplicado en la punta? Claro, Y porque vos está mirás, como en los bracitos y, o sea, y todavía te queda como la parte de arriba que no, esa misma. claro, pero... Sí, Aquí. perdón, interrumpí. No, no solamente eso, o sea, por eso no sabía si había que aplicárselo o no, porque el hecho de que ahí en la tabla te parecía que era como un momento justo en la punta y te sobraba ese taquito. Es que en la tabla lo es, Ujú. pero no es lo mismo, no es equivalente si se quiere, Mm, una cosa con otra. sí, podría ser, pero no sabía si era ese caso o no. Porque de última, si tuviéramos la información, tendríamos que sacarle la parte del taquito que sobra. No, pero analizarlo como estábamos hablando recién con Franco. Sí. Es un momento aplicado en una barra que llega a la columna, ¿no? Ese momento se puede trasladar a la punta de la columna. Ujú. Y se traslada con la misma magnitud porque es constante. Claro, sí, sí. Entonces ahí te dice calcular el desplazamiento máximo de la estructura y en realidad es de la columna. Lo importante ahí es calcular la deformación de la columna. No. No vamos a tener en cuenta los taquitos esos. O sea, vos decías por la deformación que pueda llegar a tener solo el tramo de viga ese voladizo. Claro, sí, sí. En ese caso deberíamos tener también información de la longitud de esos tramos.
Ah, sí. Estrictamente, el momento en la punta de la barra te va a generar deformación, digamos. Pero como acá no está aclarado, Ajá. yo pondría solamente el momento arriba de la columna y tal vez no está claro el ejercicio, digamos, pero porque si vos aplicás un momento en esa ménsula, digamos, obviamente que va a provocar una deformación y va a trasladar diferente la pieza. Pero en este caso no tenemos ese dato. Capaz que habría que haber aclarado. Porque desde el punto de vista de deformación no es lo mismo, digamos, porque cuando vos esto lo gires acá, esto va a bajar y va a traer esta pieza para este lado. Y lo mismo va a ocurrir acá. Pero ustedes, como nosotros no se lo aclaramos, consideren que este momento está aplicado en la punta acá, y vienen a la tabla de flecha y usan este caso. Perdón, este de acá, el 5. Viga en voladizo, con M aplicado en el extremo libre. Porque no tienen como dato el largo de la barra ni la sección que tienen, es decir, no tienen el largo ni la inercia. Entonces, en el ejemplo, estrictamente, ustedes lleven este momento acá en la punta y olvídense de este pedacito y de este, para todos los casos, tanto para el cálculo de la tensión normal como de las deformaciones. Entonces ya ahí se evitan un problema, digamos, porque como no está de dato, no lo tengan en cuenta. Es a modo de ejemplo para que entiendan que hay un momento aplicado de nada. En realidad esto se tendría una deformación así, esto una deformación así, y además esto se va a deformar así. Entonces en realidad el desplazamiento de estos puntos va a tener que hacer una sumatoria de desplazamientos, Claro. que no es tampoco el objetivo de la materia. Bueno, buenísimo, gracias. Dale, Lucas. Ahora, si tu duda es si para tener en cuenta el desplazamiento de esta columna, es lo mismo que estén estos tramos de viga o no, ahí es otra cosa, ahí sí es importante que lo sepas. ¿Es esa la duda o quedó aclarado? No quedó claro, sí. Me quedó claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero, No, para ustedes, háganlo simple. Momento en la punta de la columna y ahí terminó el ejercicio, digamos, para que no se enreden. Profe, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, si no tienen ninguna consulta, yo creo que damos por finalizada la clase y nos vemos en la próxima, ¿les parece? Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, buen Señor fin de, profe, que la pasen bien, estudien muchas el fin de gracias. que es Sí, largo. profe. Chao, cuídense. Buen nos fin vemos, que de... estén bien. Nos vemos. Yo- Hasta Chao, luego. gracias. Chau, chau. Chau, chau.